Hola a todos, bienvenidos. El invitado de hoy se une a nosotros como autor, conferenciante y empresario de 7 cifras ampliamente reconocido como un experto en mentalidad y negocios. Pero hace 10 años, estaba adicto a las drogas y al alcohol, preguntándose si esto era realmente todo lo que la vida tenía para ofrecer. Después de descubrir de primera mano que el dinero no puede comprar la felicidad, se embarcó en un proceso de desintoxicación y no solo diagnosticó, sino que también resolvió la causa de su sufrimiento. Comenzar un programa de 12 pasos y tropezar con un libro sobre el budismo en una librería del aeropuerto le hizo darse cuenta de que la raíz de su problema estaba directamente entre sus propios oídos. Después de pasar años estudiando y llegando a comprender su propia mente y también trabajando con una variedad de maestros, entrenadores, mentores y líderes espirituales de clase mundial de todo el mundo, ha emergido con un sistema que cree que puede ayudar a cualquiera a salir del estancamiento y alcanzar su máximo potencial. No es el único que tiene fe en sus métodos. Ha sido presentado en Businessweek, Fox News, Bloomberg Radio, MSNBC y Los Angeles Times, y según Inc., su programa llamado Powerful Living Experience es uno de los 3 principales eventos de desarrollo personal a los que deben asistir los emprendedores. Así que, le doy la bienvenida al hombre que ha ayudado a incontables personas a transformar sus vidas, el autor de Mind Hack, David Bayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias, bienvenido. Gracias por tenerme. Entonces, quiero comenzar por ahí. Has hablado sobre cómo hay 3 áreas de tu vida que necesitas dominar. ¿Y cómo nos ayuda eso a salir del estancamiento? Sí. Hay 3 áreas de tu vida que creo que son importantes, ¿verdad? Uno es realmente dominar tu mente, ¿verdad? Tu proceso de pensamiento. Y eso no es nada nuevo. La verdadera pregunta es, ¿cómo nos volvemos más conscientes de los pensamientos que impulsan todo nuestro proceso? Pero, lo que es más importante, ¿cómo cambiamos nuestro pensamiento? ¿Cómo cambiamos los patrones habituales de pensamiento a los que nos volvemos adictos? Eso luego se convierte en nuestras respuestas emocionales que tenemos con la vida que nos rodea y nuestras percepciones. Entonces, ¿cómo nos reorientamos de una manera que sea congruente con la vida que realmente queremos crear o el negocio que queremos crear o las relaciones que queremos crear o la salud que queremos tener? Porque tendemos a seguir experimentando las mismas experiencias una y otra vez. Y no hay nada fundamentalmente mal con nosotros en el hecho de que vivimos este tipo de existencia tipo día de la marmota de Bill Murray, es la forma en que se ha diseñado la tecnología y el sistema operativo del ser humano. Pero ahora estamos entrando en este periodo realmente interesante donde creo que el crecimiento personal está evolucionando al siguiente nivel donde podemos utilizar la tecnología para realmente aprovechar niveles más altos de inteligencia y convertirnos en lo que muchas personas se refieren como superhumanos. Entonces, ¿qué hace que la gente se estanque en primer lugar? Hay varias cosas que hacen que la gente se estanque. Quiero hablar de las creencias por un momento. ¿Qué son las creencias? Las creencias son los significados que le dimos a las experiencias de nuestra vida, en su mayoría antes de los 7 años, antes de que una parte significativa de la corteza prefrontal esté completamente formada. Le dimos significados a las experiencias de nuestra vida, otras personas le dieron significados a las experiencias que estábamos teniendo. Recuerdo claramente una vez, crecí en el condado de Orange, California, y no sé por qué, en primer grado, tenían que elegir qué misión queríamos construir. Tenía la misión San Juan Capistrano. Así que, con papel maché y arcilla, estoy construyendo la misión San Juan Capistrano en mi garaje. Y mi papá entra y me dice, oye, déjame mostrarte una mejor manera de hacerlo. El significado que le di a esa experiencia fue que no sabía cómo hacerlo correctamente. Y simplemente por la forma en que funciona la tecnología, lo que sucede es que eso comienza a moldear la lente a través de la cual experimentamos las futuras experiencias de nuestra vida. Te estás acercando a esa experiencia a través del no saber cómo hacerlo bien. Y como el cerebro es una máquina que logra objetivos, todo lo que comenzamos a notar es lo que no estamos haciendo bien y realmente no reconocemos lo que estamos haciendo bien. Así que, quedamos atrapados en este bucle psicocibernético. Y si no eres consciente de ello,
Realmente no hay salida porque en cada nueva experiencia simplemente continuarás enfocándote en aquello que refuerza los sistemas de creencias que estableciste o el significado que le diste a las experiencias al principio. Y vas a ignorar todo lo demás. Te quedas atrapado por tus propios pensamientos, por tus propios sistemas de creencias. Ahora realmente entendemos que esos significados no son solo alguna especie de concepto esotérico, están realmente conectados a las redes neuronales de tu cerebro. ¿Cómo no podemos hacer eso hoy, pero en el futuro, imagino que podríamos escanear tu cerebro y decir, oh, esas son las redes neuronales que se activan cuando sientes que no hay suficiente tiempo o el dinero es difícil de conseguir o no eres lo suficientemente bueno o no estás tan avanzado como deberías estar. Y durante años, luché en el modelo actual de crecimiento personal. En escenarios, digo, ¿cuántos de ustedes ahora son conscientes de sus creencias limitantes? Y todos levantan la mano. Digo, ¿cuántos de ustedes han hecho los eventos, han hecho los programas, han hecho el coaching, han hecho los diferentes protocolos, han hecho las modalidades? Y no me malinterpreten, no estoy criticándolos, esto es una evolución de nuestra propia capacidad para cambiarnos a nosotros mismos. Todos levantan la mano, pero ahora están acutamente conscientes de sí mismos y no tienen ni idea de qué hacer con los patrones de pensamiento de los que son conscientes que están causando el estrés, la ansiedad, la abrumación y que los están frenando. Así que, en un momento dado, estaba en ese punto y si hubiera como una pregunta o una búsqueda en la que estaba, era como ir más allá de la autoconciencia y comenzar realmente a cambiar la forma en que pienso. Sí, eso creo que es muy poderoso. Quiero retroceder y dar a la gente los fundamentos que está sentando aquí para que todo esto pueda construirse sobre sí mismo. Básicamente, las personas se quedan atascadas por las creencias que deciden, y has hablado muy poderosamente sobre eso. Necesitaremos profundizar un poco más aquí. Entonces deciden formar una creencia, a menudo esas creencias se hacen cuando son jóvenes, lo cual me asusta mucho, no me gusta eso, es un problema profundo que tengo con el universo. Pero empezamos a formar estas creencias y luego caemos literalmente en estos bucles. La idea completa de estar estancado es que tienes estas creencias, están cableadas en tu cerebro, se convierten en los pensamientos más fáciles de pensar. Vas a tu cerebro, cuando entra en la red por defecto, simplemente va a entrar en estos bucles de creencias de negatividad, no soy lo suficientemente bueno, no lo estoy haciendo de la manera correcta, para construir aún más evidencia para ello, ganar más impulso. Ahora estás yendo por el camino equivocado. Entonces, ¿cómo comenzamos a desenredar esto? Dices, de acuerdo, el desarrollo personal 1.0 hace un trabajo increíble al dar a las personas autoconciencia, les enseña las herramientas y tácticas para mirar hacia adentro, identificar las emociones, todas esas cosas. ¿Cómo llegamos ahora al 2.0? ¿Qué es el desarrollo personal 2.0 y cómo nos permite aprovechar esa autoconciencia para llegar al estado fenomenal? Sí, creo que hay muchos caminos hacia la cima de la montaña. Tengo la perspectiva que tengo porque esa fue mi jornada y tuve que empezar a descubrir cómo caminar en la oscuridad, porque eso es un poco lo que es la oscuridad. Como cuando estás atrapado en este bucle psicocibernético. Si quieres vivir una vida de abundancia, haz clic en el enlace que está en la descripción de este video o visita universidadabundancia.com. ¿Puedes definir psicocibernética? Sí, es esta idea de que lo que crees dictará tus pensamientos momento a momento. Entonces, si crees que el dinero es difícil de conseguir, como un ejemplo simple, no vas a tener ideas o pensamientos sobre el dinero que estén inclinados a hacerlo fácilmente, y así, lo que crees dicta lo que piensas. No puedes obtener una manzana de un naranjo. Y lo que piensas, luego lo experimentas como una emoción, luego esa emoción dicta qué acciones tomas o no tomas, y siempre están alineadas, tus creencias dictan tus pensamientos dictan tus emociones dictan tus acciones, que producen tus resultados. Y tus resultados, cuando los miras, luego simplemente refuerzan la creencia original. Y así, estamos atrapados en ese constructo. Pero la pieza clave es el sistema de creencias.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo cambio realmente lo que creo si mis creencias realmente dictan mi destino? Que no soy la única persona que sugiere eso. La pregunta se convierte en ¿cómo cambio mis creencias? Y en eso hay un desafío inherente, porque por definición, las creencias son lo que son verdaderas para nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo salimos de esto? Mi manera de salir de esto fue en un momento entender, y comenzaré a guiarte a través de la estructura de esto, a entender que solo había dos estados de ser emocional en los que podía estar en cualquier momento dado. Estaría en un estado poderoso de ser, estados como alegría, curiosidad, emoción, calma, paz, pasión. O estaría en un estado primal de ser, aburrimiento, ira, frustración, algún tipo de miedo. Siempre estoy en uno de esos dos estados y nunca estoy en dos estados al mismo tiempo. Estos se relacionan perfectamente con el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. En cualquier momento, estamos en la lucha o huida o estamos en el descanso y la relajación. A través de mi viaje, lo que me di cuenta fue que el único causante de ese cambio fue mi propio pensamiento, el significado que estaba dando a la experiencia. La experiencia en sí misma no estaba dictando si estaba en un estado primal o poderoso, si estaba en lucha o huida o en descanso, restauración o relajación. Era el significado que estaba dando a la experiencia. Y eso significaba que todo mi sufrimiento personal estaba bajo mi propio control. Necesitaba comenzar a controlar el significado que estaba dando a las experiencias de la vida. A medida que comenzamos a hacer este trabajo, al principio no vi esto en el trabajo que estaba haciendo conmigo mismo, pero a medida que comenzamos a construir un equipo de entrenadores y los entrenadores estaban entrenando a personas, lo que vimos consistentemente fue que la calidad del pensamiento que estaba haciendo que las personas se movieran a un estado primal, que era realmente el único problema, porque cuando estás en un estado poderoso, estás conectado a la creatividad, a la inspiración, a la vitalidad, a la energía, la salud funciona automáticamente, todo lo que queremos está en un estado poderoso de ser. Cuando estás en un estado primal, no tienes acceso a nada de eso. Entonces, cuando los emprendedores me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la cosa más importante que sugerirías para hacer crecer mi negocio? Yo digo, observa momento a momento en qué estado de ser estás y utiliza todas las herramientas o tecnologías a las que tengas acceso para volver a un estado poderoso. Ahí es donde las cosas se despliegan. Y no estoy diciendo que no tengas que tomar acción consistente y trabajar duro para crear éxito, pero lo haces desde un estado poderoso. Es muy difícil hacerlo desde un estado primal. Y lo que veíamos consistentemente era que la calidad del pensamiento que estaba haciendo que las personas se movieran a un estado primal, cuando realmente lo examinábamos, trabajábamos con ellos, era que el 100% del tiempo era falso. La única cosa que pensaban que no era cierta era que no soy lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente inteligente. No hay suficiente tiempo. Ahora podemos comenzar a hablar sobre la filosofía metafísica más amplia detrás de todo esto, pero te daré un ejemplo principal. Estaba trabajando personalmente con un joven egipcio musulmán de 29 años, súper exitoso, que tuvo su primer negocio multimillonario a los 19 años, dirigiendo una de las empresas más grandes en esta categoría a los 29 años. Y yo había estado entrenándolo y él salió una noche en South Beach con un montón de personas influyentes, vicepresidentes de equipos deportivos, DJS, diseñadores de moda, lo que sea. Me llamó al día siguiente y dijo, escucha, entré en un estado primal anoche y no pude salir de él. Así que necesito que me entrenes en eso, y yo dije, de acuerdo, ¿qué pasó? Y él dijo, bueno, estaba allí y noté que comencé a tener ansiedad, así que sé que entré en un estado primal. Yo dije, ¿qué hiciste después? Él dijo, miré los pensamientos que lo estaban causando. Yo dije, ¿qué encontraste? Él dijo, estaba pensando que no pertenezco aquí. Y yo dije, de acuerdo,
Entendido. Entonces, ¿qué hiciste? Y lo que enseñamos un par de cosas, pero lo que enseñamos en el nivel más alto de este trabajo es que puedes ver realmente el pensamiento que no es cierto. Y eso es diferente de muchas otras modalidades que intenté usar para evolucionar. Puedes cambiar tu estado, puedes reformular algo, puedes inventar una mejor historia, son herramientas increíbles por ahí, como el trabajo respiratorio, la tecnología vegetal, quiero decir, hay un montón de cosas por ahí. Pero estamos muy centrados en la tecnología personal, no en las herramientas de terceros, he explorado muchas de ellas. Lo que creemos que es la manera más rápida para que elimines una creencia limitante es ver realmente que la creencia limitante no es cierta. Y en el momento en que eso sucede, hay una reorganización en tu cerebro. No puedes dejar de verlo una vez que ves que la mentira es una mentira, hay un gran cambio. Te reorienta hacia las experiencias de tu vida, te reorienta hacia el dinero, hacia las relaciones. Así que en ese momento de ver que realmente crees que perteneces en todas partes donde estás, vuelves a un estado poderoso y ahora avanzas con tu vida de una manera poderosa. Es interesante, te he escuchado hablar mucho sobre la idea de que básicamente lo que sucede es lo que está destinado a suceder y en términos del poder de entrenar a alguien como yo, eso nunca funcionaría porque no creo en un Dios omnisciente. Pero creo que tienes toda la razón en que siempre puedes reformularlo y encontrar algo bueno en ello. Puedes aprender algo de ello, sin duda, puedes reformularlo, absolutamente seguro. Entonces, ¿cómo puedes tener un avance con alguien que es adulto y que, como yo, no cree que todo suceda por una razón? Es solo reformulación, hay otras herramientas, ¿en qué te apoyas? Sí, no sabemos si hay un Dios, asumimos que hay un universo, estamos algo en él, quiero decir, lo llamamos el universo, pero eso es solo lenguaje, estamos inventando nombres. La pregunta sería, vuelvo a Einstein, ¿la decisión más importante que tomas es si vives en un universo amigable o hostil? Así que esa perspectiva es una creencia en cómo funciona la tecnología humana, en otras palabras, lo que sea que creas debido a la forma en que funciona toda esta estructura y sistema y cómo el significado luego crea emoción y cascadas químicas neurobiológicas en tu cuerpo, como todo esto, sin siquiera llegar a ser realmente raro, estás creando una realidad. Entonces, la pregunta sería, ¿qué crees que impulsa todo? Porque para mí, no uso la palabra Dios, pero en lo que creo es en la inteligencia misma, inteligencia sin límites. Cuando dices que es todo lo que hay, ¿a qué te refieres, como la misma estructura del espacio-tiempo? Seguro. Como si hablas de espacio-tiempo o del éter o como lo llaman los hindúes, el akasa o el quinto elemento o en el principio había una cosa. Para mí, es inteligencia y es matemático en su expresión. Así que creo en las matemáticas. Si retrocedes a la geometría euclidiana, hay un concepto espiritual muy profundo en torno a todas estas cosas y mirar cosas como la geometría sagrada y como algo se está expresando a sí mismo y estos patrones realmente profundos e inteligentes. Que uno podría sugerir que es caótico, como es la forma en que se desarrolló todo, tenía que desarrollarse de esta manera porque era la única forma en que todo podía funcionar o es supremamente inteligente. Entonces, lo primero que querría hacer es entender en qué crees para que luego podamos tener esta conversación dentro de ese contexto. Entonces, ¿en qué crees? Creo puramente en la evolución, ya sea que haya comenzado divinamente o no, porque seré el primero en admitir que haga algo que no entiendo y es algo grande, y me deja en asombro. Así que estoy profundamente conmovido por los misterios del cosmos, para mí es tan hermoso. Los estados de asombro, compasión, conexión o como quieras llamarlos, no tienes que convencerme de eso, estoy dentro. Simplemente no creo que lo que hace que esta experiencia sea hermosa o útil sea que todo esté sucediendo exactamente como estaba destinado a suceder. Siento que, algo puso la expansión del universo, la expansión de las especies comenzó y todo tiene que obedecer las leyes de la física. Bien, genial, entonces, ahora, operando dentro de eso, encuentro mucho poder en ir cómo funciona la mente. ¿Qué es lo que puedo agarrar?
¿Cuáles son las palancas? ¿Cuáles son los diales? No necesito que estén inspirados divinamente y ciertamente pueden ser de cualquier manera, está bien para mí, no tengo un perro en esa pelea. Simplemente necesito saber la verdad y así, lo que he experimentado hasta ahora me dice que las personas de algunas maneras bastante hermosas luchan con conceptos espirituales como una forma de hacer sentido de todo. Entonces, me encanta, lo respeto, no tengo ningún problema con eso. Los conceptos que tienen una cantidad igual de belleza para mí se reducen a verdades biológicas. Y así, una vez que entiendo la verdad biológica y puedo entender cómo existen y funcionan las sinapsis en el cerebro y cómo se hacen las conexiones, cómo las conexiones se atrofian para que pueda hacer que algo se atrofie como quiera, puedo hacer nuevas conexiones a voluntad al hacer cosas, practicar algo, comerlo y así. Una vez que entiendo esas palancas, entonces puedo comenzar a tirar de ellas. Muchas de las cosas de las que habla siento que sí, eso es súper poderoso, estamos de acuerdo en la cosa sin estar de acuerdo en por qué la cosa existe. Claro, eso tiene sentido, absolutamente. Entonces, ese es más o menos el marco con el que opero. Sí, volvemos a esta pregunta, que creo que estás insinuando esta idea donde creo que la vida está funcionando de maneras infinitamente inteligentes para nuestro mayor crecimiento, nuestra mayor prosperidad, nuestra mayor evolución, que en cualquier momento es un momento de perfección que se supone que debe pasar. Y así, podemos vivir con aceptación, podemos vivir con rendición. Es posible que no lo veamos realmente en el momento en cómo está funcionando para nosotros, pero podemos optar por confiar en que sí queremos mirar hacia atrás. Esa última declaración que hiciste, estoy de acuerdo con ella, totalmente. Puedes decidir ver esto como algo que está funcionando para mí, ¿cómo es la peor cosa que te ha pasado en realidad la mejor cosa? Y esa reformulación, simplemente haciendo una pregunta diferente, lo cambia todo. Así que estoy contigo en eso, es una elección. Sí, creo que es importante para nosotros tomar un enfoque forense hacia nuestras propias vidas, observar profundamente para descubrir qué creemos que es verdad para nosotros mismos. Hasta ahora en mi vida, cuando miro hacia atrás, cada experiencia que pensé que era una experiencia trágica en ese momento, por supuesto, debido a la causa y el efecto, ha sido parte del mismo viaje de las cosas que más aprecio de mi vida. Podemos crear esos marcos, y lo que sugeriría es que esos marcos se convierten en nuestra realidad, se convierten en nuestra experiencia debido a cómo funciona la tecnología, quiero decir, en cualquier momento del tiempo. Leí algo recientemente, estaban hablando de la parte del cerebro que presta atención, el sistema activador reticular, y algo así como el 88% de lo que está sucediendo en cualquier momento dado. No lo estás prestando atención, lo que tendemos a prestar. Atención está alineado con lo que creemos y así es como lo conseguimos. Entonces, si quieres más felicidad, si quieres más riqueza, si quieres relaciones más profundas, si quieres tener más alegría, quieres divertirte más, quieres alcanzar tu máximo potencial y realmente impactar en el mundo, entonces lo que es realmente importante es tener claro que podría ser eso para ti y asegurarte de que lo que crees sea congruente con ese resultado, porque si lo que crees no es congruente con ese resultado, solo neurofisiológicamente estás trabajando en contra de ti mismo. Si no te has unido al Telegram de la Abundancia, tienes el enlace en la descripción de este video, te invitamos a que lo hagas. Háblame sobre el poder de la claridad. Eres una de las pocas personas que escucho hablar de esto y creo que es tan importante. Sí, ¿por dónde empezar con el poder de la claridad? Hablamos de varias cosas, el poder de la decisión, el poder de la claridad, el poder de la gratitud, el poder de las preguntas. La mayoría de la gente sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que sí quiere. Si le preguntas a alguien qué es lo que quiere, pasarán tal vez 10 segundos rebuscando y luego comenzarán a decirte exactamente todas las cosas que no quieren. Así que es importante tener claridad sobre lo que quieres crear, tener claridad sobre el tipo de pareja que quieres tener en tu vida, tener claridad sobre las cosas que quieres aprender, porque creo que la claridad está íntimamente conectada con la imaginación. Mientras estamos aclarando algo, estamos empezando a ver qué es esa cosa,
en la que estamos obteniendo más claridad y ahora sabemos que hubo un estudio realizado en 2009 en Harvard donde trajeron pianistas para tocar el piano y estudiaron qué partes de su cerebro se encendían y luego, simplemente los hicieron imaginar que tocaban el piano y las mismas partes de los cerebros se encendieron. Y hay estudio tras estudio que muestra que el cerebro no distingue entre la imaginación y la realidad. Así que mientras te estás aclarando en algo, en realidad estás construyendo redes neuronales como si esa imagen o esa experiencia ya hubiera ocurrido. Quiero decir, esto es realmente poderoso porque muy a menudo la gente no sabe cómo lograr algo y porque no saben cómo, no pasan mucho tiempo obteniendo claridad adicional. No pasan tiempo imaginando cómo sería el futuro con esa cosa o siendo esa cosa o creando esa cosa porque se atascan en el cómo. Y lo que sugiero es que si estás dispuesto a invertir tiempo en obtener más claridad sobre algo o imaginar, construyes redes neuronales que representan la memoria de una experiencia que aún no ha sucedido. Eso es poderoso. Quiero decir, estamos hablando de una tecnología mental de próximo nivel porque si hubieras experimentado la cosa ya, sabrías cómo hacerlo, lo que sugiero es que es ese cambio en las redes neuronales de tu cerebro que puedes lograr a través de la claridad, que es parte de esta categoría de imaginación. Dispensa habla de esto con la meditación y la visualización. Otros grandes maestros lo mencionan de esta manera. Puedes comenzar a construir redes neuronales de experiencias que aún no han ocurrido, que creo que luego te dan acceso a los pensamientos, las ideas, las percepciones y si quieres hablar de crear las sincronicidades que realmente cierran la brecha entre ese futuro y el momento presente. De acuerdo, dilo de una manera realmente básica, como dáselo a la gente, enfoca. No dejes que el no saber cómo te impida pasar tiempo obteniendo claridad adicional o imaginando, porque eso es lo que realmente se requiere para que sepas cómo. Sí, eso me gusta, tu noción completa de obtener. No dejes que la indecisión surja del hecho de que no estás seguro de cómo va a salir todo. Pensé que era tan poderoso, comenzar a moverse y en el moverse, obteniendo la claridad, algo de eso te llegará y avanzando un poco más. Es como si la gente se atascara porque no está clara, la gente queda paralizada por no saber, algún tipo de omnisciencia nunca alcanzable sobre el tema. Se detienen, se mueven hacia la indecisión, se mueven hacia alguna forma de postergación. Y la forma de obtener más claridad es la misma forma en que conduces en la niebla. Tienes 10 pies de claridad, la forma de obtener 10 pies más es avanzar 10 pies. ¿Cómo ayudas a las personas a desenredar los miedos en torno a eso? Es atacar todas las creencias como en qué estás realmente preocupado. Estoy preocupado por no ser lo suficientemente bueno, ese tipo de cosas. Sí, para nosotros realmente se trata de analizar qué pensamientos están causando la respuesta emocional, que es el miedo. Y sabiendo que lo que realmente está sucediendo, y nuevamente, esto es solo lo que estamos sugiriendo, lo que realmente está sucediendo es que has activado redes neuronales que representan un concepto disonante y tu sistema nervioso está experimentando esa disonancia como miedo. Tu sistema nervioso te está diciendo que no es cierto. No es cierto que no eres lo suficientemente bueno, no es cierto que necesitas hacerlo todo, no es cierto que vas a terminar viviendo bajo el puente, no es cierto que ninguna de esas cosas no sea cierta. Guíame a través del viaje para descubrir todo esto. Hace 10 años estabas en adicción pero lo superaste, solo conozco el lado externo de tu historia, no estuve allí, así que estoy seguro de que no fue tan fácil como uno creería al ver lo lejos que has llegado desde entonces. ¿Cuáles fueron algunos puntos clave en ese viaje, algunos momentos que sentiste como, wow, este es como un momento de epifanía? ¿Hubo de esos o fue solo una acumulación gradual de pequeñas percepciones? ¿Cómo se veía ese proceso y cómo te mantuviste en marcha? Estaba en las profundidades de mi adicción. Recuerdo que unas 3 semanas antes de darme cuenta de que tenía un problema, lo cual es asombroso. Ver que tuve estas experiencias y no darme cuenta de que tenía un problema hasta 3 semanas después. Fue la última vez que iba a comprar sustancias. Compré de mi traficante, la fumé en mi porche trasero. Aún me quedaba un poco después,
llené la bolsa con agua para que no la fumara, la llevé al Whole Foods y la tiré en la basura. 3 horas después estaba de vuelta en Whole Foods sacándola de la basura y secándola en mi porche trasero. Eso es adicción. Al principio se trataba solo de intentar descubrir cómo desvincularme de estos patrones adictivos de comportamiento y empecé a trabajar ese programa de 12 pasos. Alrededor de 3 o 4 semanas después de comenzar a trabajar un programa de 12 pasos, voy al aeropuerto, agarro este libro del estante y dice Despertando al Buda interior. En la parte posterior del libro tenía las 4 nobles verdades del budismo, decía que la vida está llena de sufrimiento, el sufrimiento te sucederá. Hay una salida del sufrimiento y la salida del sufrimiento es el camino de los 8 preceptos de la virtud. No sé qué son los 8 preceptos de la virtud, pero es más eficiente que los 12 pasos, ellos solo tienen 8. Así que comienzo, leo este libro y estoy como wow, las cosas que Bill W. estaba hablando en los 12 pasos son muy similares a lo que Buda estaba hablando. Y luego un empleado dejó un libro en mi escritorio llamado Principios del Reino de Miles Monroe y pensé Cristo está diciendo lo mismo, luego fui a Barnes y Noble en el segundo piso. Camino hacia una sección que no sabía que existía llamada autoayuda y piense y hágase rico estaba en el suelo y simplemente lo tomé, leí la parte trasera del libro, compré el libro, y mi viaje comenzó, y sí, fue una progresión gradual, era recoger estas distinciones individuales, era darme cuenta de que siempre estamos simpáticos o parasimpáticos, era darme cuenta de que mis respuestas emocionales estaban siendo dictadas por mis pensamientos, no por las experiencias reales, era empezar a ser más consciente a través del trabajo que hicimos, quiero decir, Carol y yo fuimos a la India 3 veces, hicimos un trabajo intensivo allí. ¿Qué significa cuando vas a la India estaban en un ashram? Sí, estábamos en un ashram más como una universidad, era como un ashram de 5 estrellas. ¿Estabas tomando clases? Sí, tomando clases, haciendo trabajo de respiración, meditación. Algunos de los trabajos de respiración que hicimos allí fueron realmente profundos. Soy totalmente desconocedor de este tipo de entrenamiento. ¿Nunca has hecho trabajo de respiración? Sí, pero a través de Sam Harris. El trabajo de respiración que hicimos, experimenté cómo es ser una tortuga, tuve una conversación con Krishna. Estamos hablando de verdad, como cosas inducidas por DMT. Sí, pero solo con la respiración. Supongo que esto es en la meditación. Sí. El trabajo de respiración es diferente. Porque sé que has hecho mucha meditación, hay una experiencia diferente al trabajo de respiración versus meditación. Sí, es un trabajo de respiración muy activo. ¿Conoces el método de Wim Hof? He hecho el método de Wim Hof. Es algo intenso como eso. Sí, pero durante un periodo de tiempo prolongado. Y en ese punto, lo que creo que sucede es que empezamos a desconectarnos de la mente y entonces aparecen estas otras experiencias, quiero decir, nunca había contemplado realmente cómo era ser tortuga, pero por alguna razón eso es lo que experimenté. Y a medida que comienzas a experimentar estas cosas las experiencias cambian el cerebro. De hecho, la única forma en que cambias el cerebro es a través de la experiencia, momento a momento estamos grabando lo que está sucediendo y estamos reiterando las redes neuronales que están allí, estamos construyendo nuevas redes neuronales o podando las antiguas y así son estas experiencias. ¿Hasta qué punto hay valor en experimentar ser una tortuga? No lo sé, pero he tenido la experiencia, mucha gente usa medicina vegetal para eso, explorar diferentes experiencias o DMT. Trabajábamos con personas alrededor de sus creencias lo cual creemos crean la calidad de su vida avanzando en todas las áreas, como puedo sentarme con alguien y escuchar lo que creen y decirles cómo es su vida. Podría ponerme realmente espeluznante y seguir a alguien durante 3 días sin que se diera cuenta. Podría sentarme y prácticamente decirles lo que creen.
Tus creencias dictan tu destino y eso no es algo saitebel, es el hecho de que está en el núcleo de la psicología del comportamiento. Tus creencias dictan tus pensamientos, dictan tus emociones, dictan tus acciones para tomar tus resultados que refuerzan tus creencias y lo que vimos consistentemente fue que al principio comenzamos a darle a las personas permiso para cambiar sus creencias al darse cuenta de sus decisiones. Las creencias son solo decisiones y puedes decidir algo diferente y toda la máquina comenzaría a recalibrarse y reorientarse si estuvieras dispuesto a darte permiso para tomar una nueva decisión sobre la vida, o el dinero, o las relaciones, o lo que sea. Pero luego después de eso consistentemente comenzamos a ver que la calidad de la creencia era que a medida que realmente trabajábamos con personas decían no, en realidad no es verdad, o veo que no es verdad para mí. Pero a medida que trabajamos con ellos con nuestra metodología, comenzamos a encontrar formas aún más rápidas. Tienes que estar abierto a eso. Tienes que estar abierto a la idea de que cada vez que te mueves en un estado primal solo está siendo causado por tu pensamiento y la calidad del pensamiento es que no es cierto aunque en el momento es realmente cierto para ti. Así es como comenzamos a crear estos avances realmente radicales y esa fue mi experiencia. Ahora me muevo en alguna forma de sufrimiento diario, es parte de la experiencia humana, todavía tengo mi amígdala y mi sistema límbico, pero puedo reorientarme muy rápidamente porque es una hermosa estructura binaria. ¿Cómo te volviste bueno en eso? Práctica. Lo más importante en mi vida, en un momento a momento, lo cual a veces no hago lo más importante, pero la mayoría de las veces lo hago, es notar en qué estado estoy y si he entrado en un estado primal, observar el pensamiento para ver qué es y entrar en una exploración del pensamiento sabiendo que no es verdad si me está causando esa emoción. Y lo hago una y otra vez, y luego lo complemento con hacer trabajo en frío, lo complemento con hacer trabajo de respiración, lo complemento con mi nutrición. Esa filosofía se ha convertido en una especie de pilar de mi crecimiento personal y mi evolución personal. Sí, eso es súper poderoso. Dijiste que ahí entras en un estado primal diario y comienzas tu amígdala y todo eso. Explícanos ese proceso por el que pasas para luego volver a ese estado poderoso. Un miembro del equipo con el que he hablado 3 veces sobre el mismo problema hará incorrectamente la cosa por 4ª vez. Me daré cuenta de eso, me frustraré y miraré el pensamiento. Ahora, de nuevo, mi debería significa algo diferente al tuyo, debería pensar, pero lo que creo es que lo que estoy pensando en ese momento es que no debería tener que seguir enseñándole. Hay cosas que necesito hacer que son más importantes. El hecho de que no puedan hacer esta cosa correctamente va a ser una gran interrupción y empezaré a ir por una pista de conejo al respecto. Y notaré que estoy haciendo eso y diré, vale, entendido, entonces si toda esa categoría de pensamiento me está haciendo sentir estresado, ansioso o abrumado, sé que esas cosas no son verdad. Esto no amenaza a la organización, no está quitando de las cosas que debería estar haciendo. Si esto es lo que apareció, esto es en lo que debería estar enfocado. Eso es lo que hacen los grandes líderes. Hay una razón para esto, aunque tal vez no pueda verlo aún. ¿Cómo puedo ser un líder aún mejor para esta persona? ¿Qué es lo que sucedió en las primeras 3 veces que le expliqué esta cosa que no les hizo clic para él? Y puedo empezar a moverme en alguna forma de empatía, alguna forma de conexión, alguna forma de liderazgo. Y sabes, como líderes, la ironía de todo esto es que cuando nos acercamos a nuestros equipos, que están donde tenemos ese tipo de experiencia con ellos, desde la ira, desde la frustración, desde la irritación, en realidad no somos buenos entrenadores para ellos. No podemos hacerlos avanzar hacia hacer la cosa correctamente. Pero cuando nos damos cuenta de que la frustración viene de nosotros y que todas las cosas que pensamos que deberían ser y que no están en ese momento no deberían ser porque no están en ese momento, y nos volvemos presentes a ese momento, a esa persona desde un estado poderoso, así es como podemos sentirnos bien con nosotros mismos y realmente apoyar a las personas que nos rodean. Eso es genial. ¿Cómo desglosas ese proceso en pasos?
Como paso 1, identificar el pensamiento. Paso 2. Claro, ese es nuestro enfoque en pocas palabras, que va mucho más allá y mucho más profundo. Esta idea de que estás en uno de dos estados. Que si quieres estar creando una vida que amas o un negocio que amas o un equipo que amas o una misión que amas y tener éxito, es desde un estado poderoso, así que para darles a las personas los pasos. El paso 1 es notar cuando has entrado en un estado primal, el paso 2 es saber qué te está haciendo entrar en ese estado emocional. El paso 3 es echar un vistazo a qué está pensando. El paso 4 es jugar o estar dispuesto a estar abierto al hecho de que si te está llevando a un estado primal, puede que no sea cierto. El paso 5 sería si eso no es verdad. Entonces alguna forma de lo opuesto debe ser verdad. ¿Qué podría ser eso? Y el paso 6 sería, ¿qué evidencia tienes de que eso sería verdad? Lo que sucede con el tiempo es que el cerebro comienza a acostumbrarse incluso a este proceso, así que, como no paso por el proceso de 6 pasos cada vez, me doy cuenta de que tengo una reacción emocional y me reoriento bastante rápido y como dije, soy un ser humano, me engancho en cosas que son desencadenantes todo el tiempo, simplemente no me engancho con tanta frecuencia y no paso tanto tiempo en el enganche. ¿Cuál es el impacto que quieres tener en el mundo? Vemos un mundo donde se están resolviendo los mayores problemas y en nuestro lenguaje eso es restaurar la inteligencia a la humanidad, realmente ayudar a la humanidad a evolucionar hacia la próxima evolución de lo que son, que es una evolución del sistema nervioso, es una evolución de la inteligencia, y es nuestro objetivo. Mi experiencia fue el sufrimiento, así que queremos ayudar a las personas a poner fin a su sufrimiento y luego ir más allá para tener una experiencia de vida poderosa. Me encanta eso, sí. Si están buscando a alguien que realmente pueda articular los pasos de cómo hacer un cambio, David es el hombre. Es bastante increíble lo que regala gratis, es extraordinario y la gente realmente respalda mucho los eventos y cosas que hace. Así que si eso es algo que quieres hacer en tu vida, salir de la rutina, sumérgete en su mundo.